Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Creación del Ministerio de la Igualdad recibe el visto bueno de las comisiones primeras de Cámara y Senado. Nueva herramienta legal para erradicar la violencia de género en la política. Senado aprueba estatuto de garantías para el liderazgo femenino. Presidente del Senado encabeza delegación de congresistas que promueven la paz total ante el Parlamento Europeo. Para enfrentar el cambio climático y proteger nuestras riquezas naturales, crean Comisión del Agua y la Biodiversidad en el Senado. Animalista en el Senado y activista en las regiones, Andrea Padilla lidera jornadas de recuperación de animales en San Andrés y Providencia. La creación del Ministerio de la Igualdad, promesa de campaña del presidente y la vicepresidenta, recibió el primer visto bueno del Congreso. La nueva cartera debe agrupar los presupuestos y programas de lucha contra la pobreza dispersos en varias entidades. Hoy en el país hay 11 ministerios, 14 entidades, 102 dependencias, 121 mecanismos e instancias y 123 programas que trabajan por la igualdad en Colombia de manera separada. Y la primera misión del nuevo Ministerio de la Igualdad es acabar esa dispersión que ahonda brechas e inequidad. Hoy no se cuenta con una institución que unifique las necesidades que tienen las poblaciones marginadas. El gobierno quiere focalizar todos los esfuerzos del Estado para combatir la pobreza y la exclusión en una sola entidad, con el foco en la gestión de políticas públicas que solucionen los problemas de las poblaciones marginadas. Se van a concentrar todas estas herramientas para efectivamente empezar a superar la pobreza extrema y sacar a casi 10 millones de colombianos que están en la absoluta miseria. Algunos senadores consideran que a la iniciativa le falta claridad tanto en el costo que tendría la creación del nuevo ministerio como en las entidades que se deben fusionar. Es que como mínimo tenemos que saber qué es lo que va a hacer, si no el Congreso de la República hasta lo que está entregando es un cheque en blanco que no debiera ser, sino debiera ser estructurado lo que se pretende hacer. Con más burocracia usted no va a resolver problemas de falta de acceso, de mala educación, no, todo esto es carreta. El ministro del Interior aseguró que el costo es mínimo. Es que se va a nutrir con los presupuestos y seguramente con los funcionarios de otras entidades que tienen a su cargo las funciones que va a asumir el Ministerio de Igualdad. A la iniciativa le restan los debates en las plenarias de Cámara y Senado. 68 años después de aprobado el voto femenino, en el Congreso se marca un nuevo hito para fortalecer la participación de las mujeres en política. La plenaria del Senado aprobó una norma que previene, rechaza y castiga la violencia de género en la política. En lo corrido del año, según el más reciente estudio de la Misión de Observación Electoral, en el país se registraron 90 hechos violentos contra candidatas a cargos de elección popular y liderazgos femeninos, en una clara manifestación de la violencia que se ejerce contra las mujeres en la política. El 64% de las mujeres que están en la actividad política han manifestado haber tenido algún acto de violencia en contra de ellas. La violencia de género en la política es un obstáculo para la participación femenina en los escenarios de decisión. Después de 4 intentos fallidos, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que previene, atiende y sanciona la violencia contra las mujeres en la política y garantiza su derecho a elegir y ser elegidas. Ya no vamos a tener estereotipos que nos juzgan por razones de género o por razones, por el simple hecho de ser mujer. Lo segundo, vamos a tener un amparo de libertad. Hay sanciones que se tienen contempladas, pero también hay disposiciones hacia los partidos políticos, hacia el Ministerio del Interior, a las autoridades electorales, y así como también otorgar medidas cautelares cuando así se disponga. La iniciativa pasa a debate a la Cámara de Representantes. Y es que la violencia contra la mujer no parece conocer límites. En el marco del Día de la No Violencia se conoció que entre enero y octubre de este año han sido denunciados 129 feminicidios. En la Comisión de la Mujer le ponen la lupa al problema. Estos son los rostros de las mujeres que de forma indirecta han vivido el flagelo de la violencia de género. Y aunque el padecimiento no ha sido en carne propia, sus ojos reflejan el sufrimiento de sus familias. Fue desaparecida el 30 de agosto de 1987, fue violentada sexualmente en su cautiverio y finalmente fue asesinada. Anualmente nosotros celebramos el aniversario de la muerte de Sandra Catalina y se hace énfasis en que la mujer no debe callar.
Aunque muchos de los hechos denunciados en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer sucedieron hace más de 30 años, el problema continúa y la impunidad, según señalan, sigue latente. Falta de investigación en contexto frente a los patrones, frente al modus operandi de violencia en contra de las mujeres. Las senadoras de la Comisión de la Mujer destacan los avances en materia legislativa contra la violencia de género, pero advierten que el problema no es solo de leyes. Las leyes principalmente son de carácter penal, se tipifican delitos que antes no existían, como el feminicidio. 45 leyes fueron aprobadas en la gestión pasada del Parlamento, algunos para emprendimiento, otras para favorecer a las mujeres, todo eso, pero no bastan las leyes. Aquí hay que hacer una educación desde el hogar. Las senadoras y las invitadas que participaron en la audiencia pública insistieron en el fortalecimiento de la ruta de atención a mujeres violentadas, pero particularmente en la definición de las campañas y programas educativos que generen conciencia social sobre este problema. Pese a que en el país existe desde hace 9 años una ley de convivencia escolar, las cifras de matoneo en colegios sigue creciendo. Un estudio reciente ubica a Colombia como el 10º a nivel mundial en casos de bullying. Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran las mayores cifras de violencia en los colegios, con registros cercanos a los 9.000 casos en todo el país. La estadística encendió las alarmas de los miembros de la Comisión Sexta de Senado. Miles de nuestros niños, niñas y adolescentes se enfrentan a una tragedia que les roba la felicidad, la esperanza y en muchos de los casos la vida, porque terminan en casos de suicidio. Que es un problema de Estado. Es un problema que tenemos que solucionar entre todos. La ley de convivencia escolar fue creada con el objetivo de establecer una ruta de prevención y atención para las víctimas en las instituciones educativas. Sin embargo, esta al parecer no se está cumpliendo. Haciendo un llamado al gobierno nacional para que abra los ojos y ponga una lupa en las instituciones educativas y en los colegios para que, por supuesto, empiecen a ver si de verdad hay una claridad. El ministro de Educación y la ministra de Salud señalaron los compromisos del gobierno. Trabajar decididamente en la capacitación de los docentes en estos temas de convivencia, poner a funcionar los comités. Incluir la salud mental como uno de los planes de choque del programa de salud preventiva y predictiva que tendrá dentro de su personal de la salud los psicólogos que vayan a los territorios. La Comisión Sexta anunció la creación de una subcomisión de seguimiento y verificación a los compromisos del gobierno para frenar el matoneo en los colegios. La polémica por el nuevo Código Electoral sigue creciendo en el Senado. Por segundo día consecutivo se aplazó el inicio de la discusión porque desde diferentes sectores políticos presentan reparos a la iniciativa, impulsada por el registrador y apoyada por el gobierno. La modernización de las normas electorales no parece tener buen ambiente en el Senado. Varios senadores aseguran no entender cuál es el afán de aprobar el nuevo Código Electoral y piden esperar para el próximo año. Que quiten el código la próxima semana porque va a volver a pasar lo mismo. Nosotros no vamos a ferrocarrilear, no nos van a ferrocarrilear ni vamos a aprobar esto a pupitrazo. Nosotros sabemos que en ese código, además de cosas buenas, hay demasiadas cosas muy negativas que sí queremos discutir, pero queremos discutir a partir de marzo de manera cuidadosa, punto por punto. Los ponentes de la iniciativa dicen entender los peros de todos los senadores que han presentado observaciones, pero insisten que para eso es que se debaten los proyectos. El proyecto debe debatirse, eliminar lo que no convenga, archivar lo que sea pertinente y aprobar lo que genere beneficio y modernización de la organización electoral en el país. Si bien entiendo que es una expresión también dentro del Congreso Democrático ausentarse en la discusión, también entiendo que lo mejor es dar la discusión. Por ahora la rebelión legislativa se mantiene y los críticos del código insisten en que no hay afán. Arrancando diciembre, el presidente del Senado le entrega al país un balance de las actuaciones del legislativo en la última semana. Presidente, escucha. Una semana en que el Congreso de ustedes sigue trabajando. Esta semana aprobamos en el debate correspondiente el Ministerio de la Igualdad. También aprobamos un proyecto para proteger a las mujeres de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar. Pero además corregimos errores. Eliminamos un artículo que pretendía que los niños de 5 años pudieran cambiar de sexo. Alguna propuesta que por supuesto nos resultó inaceptable a quienes somos padres de familia. Y avanzaremos también en la reforma política que se aprobó en la Cámara de Representantes contra el clientelismo, la compra de votos y la corrupción. Este Congreso no para. Trabajaremos hasta diciembre para mejorar este país, para mejorar la democracia, porque ustedes tienen ese derecho.
La discusión del proyecto de ley que prohíbe el fracking en el país sigue empantanada. El ausentismo y las recusaciones no han permitido conformar el quórum para darle inicio al trámite, ni siquiera para debatir la ponencia negativa. La falta de asistencia por parte de algunos senadores a la primera sesión convocada para debatir la prohibición del fracking causó malestar. Una situación reprochable. En el Congreso de la República los argumentos tienen que darse en debate, pero parece que el único argumento que tienen hoy los partidos tradicionales para no ponerle la cara al país sobre el fracking y sobre los yacimientos no convencionales es el ausentismo. La segunda convocatoria fue aprovechada por quienes no asistieron a la primera para exponer sus argumentos y explicar por qué no acudieron a la primera cita. Que lo sepan todos los colombianos que nosotros también estamos en la prohibición del fracking, pero salvaguardando la seguridad económica, la transición energética de la que tanto ha hablado el presidente. Hoy si Colombia abandona el escenario del carbón, de la minería, del petróleo, inmediatamente perdemos la poca calidad de vida que le hemos dado a estratos en todo el país, estratos 1, 2 y 3. Las recusaciones también aparecieron. Jenny Rosso del Centro Democrático consideró que Inti Asprilla e Isabel Zuleta, coautores del proyecto, están inhabilitados para debatir el tema por las posturas expresadas en sus redes sociales. Ahora la palabra la tiene la Comisión de Ética. Llegó la hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dao. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, en Colombia el 18% de nuestra biodiversidad ha disminuido por efectos de la contaminación. Más de 1.200 especies están en vía de extinción y se han deforestado alrededor de 3 millones de hectáreas de bosques. Para enfrentar esta realidad, en el Senado se creó la Comisión del Agua y la Biodiversidad. El segundo país más biodiverso del mundo, ese es el nuestro. Colombia además es el segundo en el planeta con más abundancia de plantas y anfibios, el primero en aves y orquídeas y uno de los países más importantes en número de reptiles. Por esas y otras cualidades, es un país estratégico para la defensa del agua y la biodiversidad, por lo cual en el Senado se instaló una comisión para trabajar en este sentido. No queremos que esta sea una comisión de adorno, sino que por el contrario, defendamos el agua, nos empecemos a legislar y a ordenar nuestros territorios alrededor del agua. Los temas principales en los que trabajará esta comisión serán acceso al agua potable, ordenamiento territorial en favor del agua y la protección y reconocimiento de nuevas áreas protegidas para salvaguardar nuestra biodiversidad. Tenemos muchas preocupaciones por los proyectos extractivistas que han ido haciendo uso indebido del agua y están dejando a comunidades, por ejemplo, como en el caso de La Guajira, sin agua para el uso doméstico. Desde la Comisión del Agua y la Biodiversidad se extiende una invitación a la comunidad para que hagan llegar casos y denuncias en esta materia y poder evaluarlas para darles solución desde el enfoque legislativo con proyectos de ley, debates y audiencias públicas. Y para hacerle frente al cambio climático, en el Senado se siguen explorando alternativas para mitigar los efectos de la contaminación por residuos sólidos. Ahora se impulsa un proyecto de fomento a la economía circular. Senadores y alcaldes de las ciudades principales se unieron para sacar adelante un proyecto que permita impulsar la economía circular en el país y sumar esta estrategia en la lucha contra el cambio climático. Y en Colombia hay un problema estructural que son los rellenos sanitarios. En 5 años todos colapsaron. Ya hay 15 en Colombia que no funcionan. Por eso el proyecto busca darle herramientas jurídicas y financieras a los municipios para que avancen en la gestión integral de los residuos sólidos. Para que realmente estos rellenos sanitarios puedan migrar a unos parques tecnológicos ambientales donde haya una valoración, donde haya un aprovechamiento energético. La iniciativa también tiene como objetivo capacitar en disposición adecuada de basuras a niños y jóvenes en los colegios. Queremos con este proyecto de ley disminuir la generación de residuos, promover su reutilización, desde luego generando una economía circular. La población de recicladores tiene un artículo especial en el proyecto para garantizarles un trabajo digno. La reforma a la salud, aunque no ha sido presentada, empieza a ser debatida en la plenaria del Senado. Los citantes de la oposición centraron sus críticas en la eliminación de la CPS, mientras que los partidos de gobierno piden pensar en la Colombia profunda. En los planes del Gobierno Nacional está modificar el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud creado a través de la Ley 100.
lo que preocupa al principal partido de oposición, pues es obra de su líder natural. Tenemos un sistema de salud creado hace 30 años, construido por todos los partidos, diferentes ideologías. El sistema de salud no es de ningún partido político ni de ningún gobierno, es de todos los colombianos. Según la senadora Paloma Valencia, las estadísticas y los servicios prestados son prueba de que el sistema funciona. ¿Cuántas consultas hizo el año pasado este mal sistema de salud de los colombianos? 139 millones. Juan Felipe Lemos, del partido de la U, aseguró que el país vive una paradoja. Mientras la oposición de hoy defiende el sistema de salud, el oficialismo actual lo quiere acabar. Y el gobierno, que es quien debiera defender la institucionalidad, porque ellos son la institucionalidad hoy, buscando argumentos y elementos para acabarlo. Desde el Partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez aseguró que se debe pensar en un sistema de salud que vaya más allá de los centros urbanos y las capitales. En la Colombia profunda tenemos salud rural, pues no la tenemos. Un campesino se viene 2, 3, 4, 5, 6 horas, muchas veces a lomo de mula, llega al hospital y no encuentra la atención. El debate hasta ahora empieza y promete intensificarse cuando el gobierno radique la iniciativa en el primer trimestre del próximo año. El presidente del Congreso, Roy Barreras, y la presidenta del Parlamento andino, Gloria Inés Flores, expusieron en Bruselas ante el Parlamento Europeo la hoja de ruta del Gobierno Nacional para alcanzar la paz total. Pidieron además la ayuda de los europarlamentarios. Ahora empezamos una segunda etapa, la paz total, liderada por nuestro presidente Gustavo Petro. Transmitiremos ese mensaje con alegría, el apoyo de la Unión Europea al proceso de la paz total. Pero también debemos decir, como ha dicho el presidente nuestro en Naciones Unidas, que las violencias en Colombia tienen fundamentalmente una financiación, una maldición, la maldición del narcotráfico. La vulneración de los derechos humanos y la falta de atención oportuna fueron algunas de las quejas que migrantes colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia entregaron en la Comisión Segunda durante la audiencia pública realizada esta semana sobre migración. 5 millones de colombianos en el exterior y cerca de 2 millones de migrantes en nuestro país revelaron los problemas más críticos que deben enfrentar cuando requieren o solicitan los servicios consulares, cuando la migración se ha dado de forma irregular. Se están pasando por vulneraciones fuertes de derechos humanos. Hay quienes han sufrido una doble afectación a causa del conflicto armado. Representantes de organismos internacionales expusieron los riesgos más frecuentes a los que se exponen los connacionales que emigran de manera ilegal. Se desarrolla una explotación y riesgos de protección, bandas criminales por traficantes de personas. Ante las reiteradas quejas de deficiencia en la atención de los consulados en diferentes regiones del mundo, varios senadores de la Comisión de Relaciones Internacionales propusieron acudir a la figura de cónsules honorarios. Que ejercen una profesión, una actividad, que están radicados en los países extranjeros y que pueden prestar el servicio. También fue planteada la realización de una cumbre regional de migración, con el propósito de construir un programa multinacional de solidaridad con los migrantes. Que siente a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a los congresistas, a los parlamentos de la integración, a la cooperación internacional. Desde el gobierno nacional señalaron que se adelantan mesas de trabajo para escuchar las necesidades de las zonas fronterizas y plantear soluciones a los retos migratorios de la región. Un proyecto de ley que busca crear la política pública de prevención, diagnóstico y atención a personas con VIH-Sida fue radicada en el Congreso. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. La cruzada que busca convertir las cárceles en centros productivos que resocialicen de forma integral ya tiene un proyecto de ley para ser debatido en el Senado. La iniciativa presentada por el senador Gustavo Moreno crea la política pública de cárceles productivas y se suma a los beneficios que entrega la reforma tributaria a los empresarios que contraten a reclusos y reclusas, al tiempo que los productos que allí se fabriquen quedan exentos de IVA. Nosotros queremos que las cárceles se vuelvan centros productivos, industrias penitenciarias. Hoy las cárceles no están cumpliendo con su principal rol, que es la resocialización. En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado colombiano generar programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia, la Comisión Tercera del Senado aprobó en tercer debate la creación del Fondo Especial que garantice los derechos de las comunicadoras
en todo el país. Hemos creado este fondo ya hoy en primer debate, vamos a hacer una audiencia para escuchar también otras mujeres periodistas que están inmersas en cursas, digamos, dentro de la violación de sus derechos humanos y pasará a plenaria para convertirse en ley de la República la creación de este fondo. La convocatoria a los estudiantes universitarios de distintas carreras para que adelanten sus prácticas o pasantías en el Senado fue ampliada hasta el próximo 10 de diciembre. Los interesados pueden inscribirse en la página web de la Secretaría General del Senado y en la del Centro de Altos Estudios Legislativos, CAE. 104 inscripciones, 165 solicitudes. Hemos tomado la decisión de ampliar hasta el 10 de diciembre el plazo para que estudiantes de todas las universidades y de todas las carreras se inscriban ante el CAEL para que puedan cursar en el Senado de la República sus pasantías o sus prácticas profesionales. Acá los esperamos. Un debate a los procesos de contratación de las empresas municipales de Cali, al que no asistió el alcalde de la capital del Valle del Cauca, terminó convertido en un examen a la gestión del mandatario caleño. La Contraloría anunció investigaciones preliminares. El debate comenzó contra el alcalde de Los Caleños por su inasistencia a la Comisión Cuarta, donde fue citado a explicar las presuntas irregularidades en su administración de las empresas municipales. Venga, Jorge Iván, explícale a la célula y díganos rubro por rubro que estamos equivocados. Con ayudas tecnológicas, el senador Wilson Arias expuso lo que en su parecer son irregularidades que afectan el patrimonio público de los caleños. Le he mencionado y le he llamado esto un proceso de direccionamiento del proceso de contratación. Bueno, en rigor no le llamo yo, así es como se le conoce en el argot. Basta con decir 21 adendas. Es ilegal que estos procesos tengan 21 adendas. La Contraloría General de la República tomó nota y anunció acciones. Nosotros ya remitimos un informe a la alcaldía, perdón, a las empresas municipales. Ese informe ha sido respondido. Hay unas observaciones completas que pudieran, digamos, eliminar las observaciones. El debate al alcalde Jorge Iván Ospina quedó en suspenso y su continuación depende de que el alcalde Jorge Iván Ospina asista a responder los cuestionamientos de la Comisión Cuarta. Subir la tasa de interés es una medida dolorosa, pero necesaria ante el aumento de la inflación. Así lo aseguró el gerente del Banco de la República en la Comisión Tercera del Senado, en donde no descartó nuevos aumentos. Las posibilidades de que el Banco de la República suba nuevamente la tasa de interés depende de lo que defina la Reserva de Estados Unidos y el comportamiento de la inflación en nuestro país. Es una política dura, es una política dolorosa. Obviamente uno quisiera evitar en la medida de lo posible. En septiembre del año pasado, la tasa estaba en 1.75% y hoy se ubica en el 11%. Esta decisión ha sido cuestionada en el Senado. Que el costo social de esta política monetaria debe analizarse y debe tenerse en cuenta, porque podría hacerse menos drásticamente. A pesar del costo del dinero, el gerente del emisor aseguró que este año la economía crecerá alrededor del 7%, pero para el 2023 solo sería el 0.5%. El gobierno es más optimista y vislumbra un crecimiento del 2%. Es que las exportaciones no tradicionales se están comportando muy bien. Los congresistas de la oposición creen que la economía sale adelante solo con decisiones correctas. Acá necesitamos es crecimiento económico, controlar la inflación, que obviamente haya menos desempleo. En cuanto a la inflación, que hoy supera el 12%, la Junta del Banco espera que baje para el 2023 al 6 o 7%, según el comportamiento de los mercados mundiales. En el Senado fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que le otorga apoyos económicos a quienes se dediquen al rescate y cuidado de animales. Mientras tanto, Andrea Padilla, senadora animalista del Partido Verde, avanza en programas regionales de esterilización animal. La indigencia animal y la falta de empatía de los seres humanos con las lamentables condiciones en las que viven miles de gatos y perros en todo el país mueven la acción de la senadora animalista Andrea Padilla, quien recorre las regiones más apartadas y esta vez llegó a San Andrés.
a esterilizar en total a 920 gatos y perros sin hogar que viven en las calles y de poblaciones de pobreza extrema. Catherine López, de la Fundación Peluditos de Dios en Bogotá, es una de las personas que se dedica a salvar gatos y perros en malas condiciones. Ella le apuesta y ruega porque la iniciativa se convierta en ley. Ellos también sí aman mucho a sus dueños y cuando los abandonan ellos se deprimen mucho. Ahí incluso hay hasta animalitos que se mueren de pena moral cuando son abandonados. Trasladarse a las regiones como cuidadora y trabajar en el Senado como animalista para generar políticas que alivien el sufrimiento animal es la meta irrenunciable de la senadora Padilla. Aquí desde el Congreso, mediante el control político y la labor legislativa, sino también en las calles, trabajando directamente por la población que se atiende. En el Senado insistirán en la necesidad de brindarle apoyo económico y legal a los hogares y refugios animales que hoy con las uñas y con mucho amor velan por el bienestar animal. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar el fin de semana Voces del Senado, sábados y domingos a las 7:30 de la mañana por la Radio Nacional. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.